de la comunicación. Todos seguimos en el área de dirección, para que recuerdes, Gaby. Vimos primeramente lo que fue planeación, luego organización, y ahorita seguimos en dirección. Como ya te había comentado en clases anteriores, dirección y control o supervisión, como le quieras llamar, es la parte más larga. Hola, perdón. Buenas tardes. Perdón, es que estaba en una llamada y sí, oí, maestro, que me habló, pero estaba en una llamada y ya no pude. Perdón. Gracias, buenas tardes. Más quería felicitarte, amigo. O sea, muchas felicidades por tu cumpleaños. Ah, muchas gracias. Muy bien. Gracias. Sale, amigo. Bueno, Gaby, entonces te decía, dentro del proceso administrativo, los dos más largos, recuerdas la parte de dirección y de control, supervisión. Entonces, por eso es que hemos abarcado más tiempo en estos dos. Dentro de la dirección, vamos a ver el tema de comunicación, ¿no? Entonces, vamos a ver qué es la comunicación, Gaby. Comunicar es eficiencia en transmitir una energía que representa seguridad en sí mismo, valores y confianza. Gaby, esto ya lo habíamos visto, ¿no? Ahorita que recuerdo, este inicio. Sí, ¿verdad? Pues recuérdame, Gaby. Yo me acuerdo que nos quedamos en esa parte. Hasta ahí. ¿Hasta aquí vimos o hasta acá? Hasta acá va, en la, Hasta ahí. la flecha verde. Ah, ok, Sí. muy bien. Bueno, esto también es parte de eso. Ok, ahora vamos a ver con los tipos de comunicación, Gaby. Si ves que sí me acuerdo, tengo todavía buena memoria, Gaby. Dije, ya lo empecé a leer, dije, sí, ya lo platiqué con Gabriela. Bueno, mira, tipos de comunicación. Vamos a encontrar el tipo de comunicación verbal y no verbal. Seguramente tú ya has escuchado estos conceptos algunas veces, tal vez ya los has revisado, ¿no? Entonces, acuérdate que el lenguaje verbal es el lenguaje, es el medio de comunicación, ¿sale? Es el contenido de lo que comunicamos a través de las palabras, lo que se dice. Ahora, Gaby, esto lo mencionaron en primaria, en secundaria, tú te acuerdas en prepa, pero si no lo aterrizamos a la estructura universitaria, a la estructura profesional, pues es un concepto más de primaria, de educación básica. Entonces yo te voy a recomendar una cosa. Tú siempre tienes que comunicarte verbalmente, es una de las formas que te tienes que comunicar con tu gente, ¿sale? Pero siempre, Gaby, es bien importante, porque una palabra o construye o destruye. Acuérdate de eso, Gabriel. ¿Sale? Entonces, tu comunicación siempre tiene que ser una comunicación agradable, con la intención de construir equipos de trabajo, Gaby, con la intención de corregir, pero siempre corrigiendo, apuntando a que la persona tenga una transformación, ¿vale? Y recuerda que tu mejor canal de comunicación es las palabras, ¿vale? Cuando tú te sientas y haces juntas, cuando tú estés en una junta, es la mejor manera de comunicar en una reunión uno a uno, es la mejor manera de comunicarle a tu personal, a la gente que tú diriges, qué estás esperando de ellos, ¿sale? ¿Y qué han hecho mal para que también se los comentes, ¿no? Pero la forma en que lo comunicas, tus palabras, pues van a hablar mucho de tu formación, van a hablar mucho de tu educación, van a hablar mucho de qué tan preparada estás para comunicar algo. Entonces, acuérdate, ya a nivel liderazgo, Gabriela, tú eres muy joven y traes tu empresa, trabajas nada más con familia, pero velo aprendiendo ahorita porque tú no sabes qué giro va a tener tu empresa en cuanto a crecimiento o tu vida profesional, que te inviten a colaborar en algún lado y alternes ambas cosas. Entonces, cuando ya estés en un puesto directivo, como ahorita ya lo estás, aunque sea una persona a tu cargo, como tú, o sea, tú y yo, tú estás a mi cargo ahorita, Gaby, o sea, la clase es para ti nada más, pero pues yo tengo que darte todo las herramientas de la clase, ¿no? Porque nada más estés tú, pues cancelamos, ¿no? Entonces, yo tengo que alimentar en ti todo lo que espero de ti, todo lo que se espera de tu desempeño en la escuela, etcétera. ¿Sale? Entonces, acuérdate, verbal, pero ten mucho cuidado en las palabras que usas, Gaby. Por eso una persona que ya está en un puesto directivo, aunque tú escuches, Gabriela, escucha el consejo que te doy, aunque tú escuches que los jefes hablen a groserías, hablen de doble sentido, y todo eso, y se lleven así con su gente, tú no lo hagas,
porque al final de eso va a afectar tu liderazgo, tu dirección, porque cuando tú relajas tu manera de comunicarte, cuando relajas tu manera de expresarte, cuando te pones a nivel de todos, ya perdiste autoridad, Gabriela, ¿sale? Y Sí. tampoco pierdas el respeto insultando a la gente, molestándola, haciéndola menos, discriminando. Por eso siempre lo que hables, Gaby, tiene que ser muy estructurado, muy bien pensado, muy tranquila, con el fin y el beneficio de la organización. Ahora bien, también tenemos la comunicación no verbal y esa es luego la más fuerte, ¿verdad, Gaby? Esa es que nos hacía nuestra mamá, ¿no? Cuando ya más nos veía y ya sabíamos cuando las cosas estaban pésimas, ¿no? Entonces, la no verbal es la manera como nos comunicamos con nuestro cuerpo, ¿sale? No hacemos palabras, Gaby, no hacemos sonido, simplemente hacemos gestos, señales, una postura física. Ahora, Gabriela, tampoco seas agresiva con esta comunicación. Tú puedes mirar a alguien cuando, yo me acuerdo que he estado en varias reuniones de trabajo en distintas áreas, Gaby, desde temas de comercio internacional hasta temas de dirección académica, que los jefes voltean y estás en la reunión y con una mirada, ¿no? Entonces así, te alzan las cejas, hacen una carita así de, oye, oye, aguas con eso. Nos sirve mucho eso, Gaby, porque por medio de un gesto, de una mirada, cuando conocemos a nuestro personal y nuestro personal nos conoce, podemos indicarle que algo va bien o algo va mal y hay que detenerlo, Gaby, ¿sale? Entonces, toda nuestra expresión no verbal tiene que ser muy sana también, Gaby, ¿no? Entonces, tienes que aprender a utilizar estas expresiones, las posturas, los gestos, las señas, para también enriquecer a tu equipo, ¿vale? Generar un trabajo en equipo, para aprenderte a comunicar con la mirada, ¿no? Ya es que en el argot deportivo, luego dicen, hombre, ese coreback y ese receptor, o el medio con el delantero, o etcétera, se conocen nada más de verse, ¿verdad? Ya nada más está una miradita y ya saben a dónde va el pase, cosas así. Así tiene que ser la comunicación con tu equipo. Y también tienes que tener, ellos tienen que conocer cuando con un gesto, con una expresión, con una posición, tú estás diciendo que las cosas no están correctas y que debe haber una cosa que hay que modificar, ¿sale? Pero acuérdate, Gaby, nunca agresivo, nunca insultando, nunca denigrando, porque entonces lo único que vas a generar en tu personal es que empiece a desconfiar de ti. Y cuando tu personal desconfía de ti, ya es un tema muy complicado que ganes su confianza y pueden empezar las habladurías y las inconformidades y lo menos que quieres es eso. Sí, Gaby, déjame decirte una cosa, comunicando bien las cosas, tanto verbal como no verbal, hay gente que, pues bueno, no se cuadra y lastima al equipo de trabajo, ¿verdad? Pero entonces nosotros lo que debemos de hacer es, en medida de lo posible, usar bien los tipos de comunicación. Fíjate lo que decía, la autoestima y la comunicación. La autoestima y la comunicación están muy relacionadas, ¿verdad? Según sea la autoestima, es la forma como me comunico. Mucha atención con esto, David. La autoestima es el valor que me doy a mí mismo. Está directamente relacionado con los hábitos de pensamiento, que son las actitudes, ¿vale? Es la voz interna que me da la capacidad de reconocer que los elementos positivos personales y saber integrar lo negativo que tenemos, esto invariablemente nos hace capaces de reconocer lo bueno en los demás y saber perdonar sus errores. Entonces, mira, Gaby, cuando ya estás en una posición directiva, la autoestima juega mucho en nosotros. Te lo puedo decir yo que ya he tenido dirección y la verdad es que cuando uno llega a trabajar, si las cosas pues van bien como uno espera, pues uno llega contento, ¿verdad? Llega concentrado, enfocado. O mientras las cosas estén estables, no me dejarás mentir, Gaby, mientras estés bien con el novio, estés bien con los padres, con la gente, con tus amigos, tú llegas al trabajo con una buena actitud, ¿no? Te sobrepones a cualquier cosa y trabajas bien. El problema es cuando está al revés, cuando como jefe llegas de malas por alguna circunstancia, cuando las cosas no están saliendo bien. Entonces, tenemos que cuidar mucho este aspecto emocional, Gabriela, porque puede dañar lo que veníamos hablando, ¿no?
venimos emocionalmente dañados y con nuestra boca podemos lastimar a nuestra gente. Con nuestros gestos y semblantes podemos ofenderlos, ¿vale? Entonces es muy importante, Gaby, que aunque sea un día muy malo, hayas peleado con tu novio, con tus amigos, con tu mejor amiga, con tus papás, tienes que aprender a tener lo que se le llama hoy en día inteligencia emocional y dejar afuera esos problemas y entrar a tu trabajo de manera directa, ¿sale? Ahora bien, Gaby, hay personas que logran hacer eso y hay jefes que no lo logran hacer, ¿sale? Porque a veces es tan fuerte la carga, es tanta la tristeza, tanto el coraje, tanto el dolor, que de repente es difícil de controlar. Entonces yo lo que siempre te recomiendo es, en ese momento, cuando seas jefa, vas a tener la autoridad de decir, necesito estar tranquilo, le dices a tu asistente, no estoy para nadie, cancelas algunas citas, te encierras, tomas un tiempo de trabajar en lo privado y vas procesando todo aquello que te haya molestado y que haya mermado tu valor, ¿no? El valor que tú tienes, lo que estás pensando, lo que te está doliendo, con el fin de no lastimar a nadie. Entonces es bueno que cuando tú digas, sabes que ahora sí ya este tema me sobrepasó, de forzar, Gaby, tengo que estar bien, tengo que estar bien, voy a dar una buena cara. Obviamente hay juntas, Gaby, que son impostergables, reuniones impostergables como jefes, como líderes, y ahí sí tienes que reponerte, darte el chip y enfrentarlo, ¿ya? Pero déjame decirte que aún en una situación en que te requieran, si tú estás realmente mal, se vale decir no. No estoy en condiciones de estar, ¿no? Entonces, eso es lo primero, conocernos a nosotros mismos y saber cuando estamos bien, ¿no? Cuando estamos estables, cuando emocionalmente podemos caminar y lograr los objetivos y podemos relacionarnos. Y cuando no podamos, que estemos dañados emocionalmente, entonces si va a afectar nuestras actitudes hacia las demás personas, mejor darnos un tiempo, ¿sale? Ahora, otra cosa es lo que vemos en las otras personas. También las demás personas, Gaby, que van a trabajar contigo, tus papás en la vida diaria, en todo, pues también son personas que tienen emociones, ¿verdad? También tienen su propia autoestima. Y cuando ellos también están lastimados, dañados, pues nosotros tenemos que entenderlo, ¿no? Y siempre tenemos que procurar motivarlos, comprenderlos, comunicarnos con ellos, también si se equivocan, también perdonarlos, levantarlos, no insultarlos. ¿Te acuerdas? Es lo que yo te decía, lo peor que puede pasar en la vida real, Gaby, es que abusemos de una persona que tiene que tuvo un problema o trae una situación y de ahí nos agarremos para lucrar con eso. Entonces, como jefes, no estamos. Hace poco en San Miguel Allende di una conferencia de liderazgo. Y yo les decía que hoy en día el liderazgo es una de las cosas con más carencia y más necesidades en las empresas, en cualquier institución, Gabriela, ¿vale? Entonces, Gaby, cuando es uno líder, si quieres anótala ahí en tu cuaderno, cuando seas líder, como tú ya eres líder en tu empresa, tienes que estar dispuesta, escúchalo bien, tienes que estar dispuesta a pagar el precio, Gaby. ¿Y qué es pagar el precio? Esto que estamos viendo. Pagar el precio es atender a tu personal en cuestiones emocionales, ¿vale? Sale en el sentido de que si ves que llega alguien que tú ya conoces, le ves de el rostro caído, el semblante perdido, tienes que acercarte, comunicarte con ella, informarte de su situación para poderla apoyar, porque si tú no la apoyas con eso, ese día tu productividad va a bajar, ¿sale? Ahora, no hagas esto por interés, no hagas esto por, ay, es que si no apoyo al maestro Jorge, híjole, hoy va a ser del nabo las cosas, ¿no? Y entonces no me voy a ir a mi hora, y entonces no. Vamos a apoyarlo para que seamos productivos. Hay mucha gente que actúa así y le funciona, Gaby, ¿no? Porque levanta a la gente y se logran las cosas. Pero lo mejor es que lo hagas de corazón, ¿no? Que tú sepas ver en las personas cuando hay una situación emocional que los golpeó, cuando se equivocan, pero, o sea, restablecerlos, ayudarlos y no hundirlos más
en una depresión, en una cosa así, que a la larga te viene a mal. Yo siempre les he dicho, Gaby, les decía en esa conferencia, si tú no estás dispuesto a eso, no te sientas mal. La vida, Gabriela, nos lleva a un llamado. Yo siempre he entendido que estamos llamados a algo. Y hay gente que está llamada a liderar, Gaby, y hay gente que no está llamada a liderar. Y eso no tiene nada de malo, simplemente su función en la sociedad es operativa, es técnica, y no es de liderazgo. Y eso está bien, ¿no? Hay gente que no le gusta liderar, le gusta que le den órdenes y ejecutar, ¿sale? Pero si tú vas a aceptar el liderazgo, entonces tienes que, acuérdate, pagar el precio y ser un gran líder, una gran conductora en todos los aspectos, en los aspectos técnicos, para la consecución de los resultados, pero también en el desarrollo humano y profesional de tu personal. ¿Sale? Ahora tiene que haber una congruencia, déjame lo minimizo tantito porque no veo hasta arriba, congruencia y claridad de la comunicación a través de los mensajes verbales y no verbales. Claro, súper importante, Gaby, ¿no? ¿Cuántas veces te ha pasado que alguien te dice algo, pero su rostro refleja otra cosa, ¿no? Sí. Sí, o sea, de repente te dicen, ¿vas bien, Gaby? Sí, sí vas bien. Pero tú ves en su rostro que no, ¿va? A nosotros los maestros nos pasa mucho, ¿no? Cuando tenemos a los alumnos que están en presencial o que podemos ver su rostro en la cámara y entendieron, y ellos te dicen, sí, pero es un sí así, ¿no? Sí. Confundido. O sea, no entendieron nada, pero te están diciendo que sí. Entonces, obviamente, Gaby, tiene que haber una congruencia en tu liderazgo con lo que transmites de forma verbal y tus actitudes no verbales. Eso es muy importante, ¿sale? Los mensajes a nivel no verbal pueden reforzar los mensajes verbales. Bien hecho, ¿no, Gaby? Es lo que decíamos ahorita. Decir, bien hecho, Gaby. Esto fue un reflejo de lo que dije, ¿no? No contradecir o modificar las expresiones verbales, ¿no? También los docentes a veces somos muy feos en el tema y llega Gaby y me pregunta, maestro, ¿cómo voy? Le he echado ganas y yo, bien, Gaby, bien, bien, ¿no? Entonces tú, te estoy diciendo bien, pero en mi cara te está diciendo que vas mal, ¿no? Entonces, sí. Pues hay que cuidar mucho eso, porque o contradecimos las expresiones verbales o contradecimos las expresiones no verbales, ¿verdad? Entonces, hay que tener mucho cuidado, Gaby, en no mandar un doble mensaje que le decimos a la gente, ¿no? Dice un escrito hebreo o griego, no me acuerdo, pero dice que tú sí sea sí y tú no sea no, Gaby, ¿sale? Tú sí, lo hiciste bien, no, ¿sale? Que todo lo refleje para que no estés titubeando, no estés queriendo quedar bien. Número 2, los mensajes a nivel verbal pueden explicar la intención de sus mensajes. B, modificar 2 o más mensajes opuestos enviados en secuencia por el mismo canal, ¿no? Entonces los mensajes a nivel verbal explican lo que tú quieres comunicar, obviamente, ¿no? Y tienen toda la intención de explicar tus movimientos y todo lo que tienes que comunicar, o también pueden modificar en algún momento en que tu expresión verbal no verbal esté fallando, entonces la verbal puede ayudarte a corregir eso. Los mensajes en nivel contextual se refuerzan o descalifican las expresiones verbales y no verbales del hablante, ¿no? Entonces hay que ver el contexto, Gaby, ¿no? En pocas palabras, de lo que se está viviendo y de lo que se está viviendo y hablando que pueden reforzar o descalificar, ¿no? Eso le pasa mucho a los políticos, Gaby. Nuestro presidente, cuando está en su conferencia mañanera, tú si ves cuando hacen la toma, tú puedes ver a los periodistas o aprobando o desaprobando, o reforzando o tirando abajo comentario, ¿no? Entonces, eso es muy importante porque el contexto habla mucho si te estás comunicando bien o no bien. Me encantó una entrevista que vi con Luis Miguel, la vi el sábado, y Luis Miguel dijo algo así, Gaby, dice, qué bonito cuando estamos en una conferencia porque podemos de repente hablar de cosas
de la vida, de nuestro país, porque le hicieron una pregunta sobre la situación de México a Luis Miguel. Entonces Luis Miguel decía, pues sí me preocupa mi país, bla, 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 pero lo importante es la unidad, que estemos juntos como mexicanos, etcétera, ¿no? Y enseguida toma, obviamente Gaby, ¿qué hizo todos los periodistas que estaban con Luis Miguel? Pues apoyaron lo que dijo, ¿no? Entonces reforzaron eso. Pero hubo alza la mano un periodista y le dice, oye Luis Miguel, bien sarcástico, Gaby, dice, oye Luis Miguel, tú que ahorita estás hablando, que nos estás dando una charla motivacional, sobre ello. Entonces Luis Miguel lo paró en seco y le dice, no, yo no estoy dando una charla motivacional, dice, ni nada de eso. Esto no es una conferencia, un taller, un seminario, ¿no? Dice Luis Miguel, dice, simplemente estoy hablando cosas que salen del corazón, ¿no? Y por hablarlas. Entonces, todos los demás periodistas lo apoyaron y aplastaron al otro periodista. Que quería atacar. Exactamente. Entonces, cuando tú mandas un mensaje correctamente, la gente te va a apoyar o no te va a apoyar. Entonces, es bien importante que por eso tus mensajes, tus gestos, lo que hablas, concuerde con lo que estás comunicando, ¿sale? Y con lo que haces. Por eso el presidente lo abuchean, ¿verdad? Porque el presidente dice una cosa y hace otra, ¿no? Entonces, ese es el problema, ¿no? Y luego se quejan de que no hay apoyo, de que hay crítica. Pues lo que tiene que haber, ¿qué quedamos ahorita, Gaby? ¿Cuál es el título? Congruencia. Es lo único que pedimos, congruencia. Mira, Gaby, ¿qué tan fácil sería que un presidente o cualquier político nuestro nos dijera la verdad? México está en crisis y no vamos a crecer al 5 ni al 2, nada. Denle gracias a Dios que coman. Nos van a romper el corazón, ¿verdad, Gaby? Pero nos dijeron la verdad. Y todo eso se va a ver en cómo lo gesticulan y cómo lo hablan. El problema es que mienten. Entonces, generalmente los líderes mienten, Gaby. Mienten porque cuidan sus intereses, mienten porque cuidan los intereses de la empresa, ojo con eso, para proteger cosas, ¿no? Entonces, muchas veces, pues, estos mensajes los truenas. A mí me acaba de pasar eso en una situación laboral con una universidad, que caché algunas mentirillas de algunas personas, fíjate. ¿Qué me ayudó, Gaby? Su mensaje no verbal, porque me decían algo, pero hacían otra cosa, fíjate. Pero bueno, cada quien su vida, ¿no? Sí. Y luego aquí dice barreras de la comunicación. Gaby, ese es un tema importante, las barreras de la comunicación, ¿no? Número 1, mensajes a nivel verbal. Cambiar el tema con anticipación o evitarlo. Gaby, por favor, hazme un favor, siempre escucha a tu gente, ¿sale? Siempre escúchala. No evites un tema, por más duro que sea, si lo tienes que enfrentar, enfréntalo, platícalo y procura no cambiar el tema porque te vas a dar a notar que no quieres hablar de eso o que le rehuyes porque, como dicen por ahí, hay cola que te pise, ¿no? Entonces, una barrera a la comunicación es eso, Gaby. Que cambies el tema o lo evites, entonces ya no puedes arreglar el problema. Entonces, lo peor que puede pasar es hacer eso. Entonces, y generalmente, Gabriela, ¿cuántos años tienes, Gabriela? Recuérdame. 20. 20, Gaby. La vida apenas la estás viviendo y tú ya viviste cosas, pero déjame decirte que lo que has vivido en estos 20 años es nada, Gaby. Nada, no es para asustarte. Yo te he vivido 20 años más que tú, y te vas a encontrar cosas que aún no has vivido. Entonces vas a ver que la gente cambia los temas, los evita, porque hay contradicción, no hay congruencia en lo que dicen, lo que te quieren comunicar. Entonces tú desde ahorita aprende a comunicarte, a enfrentar a los mensajes que tengas que decir y los temas que tratar, ¿sale? Ve sobre generalizar. Nunca generalices a la gente, ¿no? Es que todos, es que casi todos, es que muchos. No, ponle siempre nombre y apellido. No generalices, porque es una forma de tener una barrera de comunicación, porque cuando tú quieres que el mensaje le llegue a alguien, Gaby, en especial, y generalizas, pues esa gente, ¿qué va a decir, Gaby? Pues pudo haber sido para mí o pudo haber sido para alguien, ¿no? Pero pues sé más exactamente. Simpatizar, realizar preguntas excesivas, tampoco, eso es una barrera. Caes gorda, ¿sí, no, Gaby? Cuando nos empiezan a cuestionar de más, pues nos caen mal las gentes, ¿no? Hay que decirlo como es, hoy está de pregunta.
preguntón, está de chismoso, es lo que decimos, ¿no? Entonces también el tema de preguntar, la forma en que preguntamos tenemos que cuidarla mucho, ¿sale? Siguiente inciso, simpatizar, disculpar o proporcionar una palabra falsa, tranquilizante. Uy, es lo que te digo, Gaby, eso rompe la comunicación. No disculpes, no simpatices, no aligeres ningún problema. Porque, ¿por qué no tienes que hacer esto, Gaby? Porque desde un inicio lo vas a tratar con prudencia, inteligencia, serenidad, inteligencia emocional, para evitar tener que simpatizar, para tener que evitar disculparte o hacer una falsa palabra que lo tranquilice. Desde que tú abordas un tema, lo abordas tranquilo, la comunicación, entonces no tienes por qué recurrir a estas cosas, ¿sale? Lectura de mente, diagnóstico de situación. Tú sabes, Gaby, que con solo ver a las personas, como ellos te arrojan un mensaje no verbal, tú ya puedes saber más o menos qué están pensando, ¿no? Haces un diagnóstico de eso y lo interpretas a lo que has vivido. Ahora, aquí ten mucho cuidado, Gaby, porque tu experiencia te puede ayudar a interpretar bien o te puede ayudar a interpretar mal, ¿no? Entonces, por eso siempre pregunta, porque hay gente que es distinta, ¿verdad? Y uno puede creer que está haciendo algo mal, pero vamos bien, y a veces creemos que vamos bien, pero vamos mal. Entonces, mucho cuidado con eso. Hablar extensamente de hechos históricos negativos en una relación. Esto es muy sencillo, Gaby. Dejemos de enfatizar los errores de las gentes, estarlo recordando. Ay, ¿te acuerdas cuando te equivocaste, no? ¿Te acuerdas cuando te pedí ese trabajo y no lo hiciste? Uy, hay gente que te lo recuerda, ¿no? Entonces, no lo hagas, porque también, te vuelvo a repetir, tu gente no se va a comunicar contigo, ¿sale? No uses pocas respuestas. Hay gente que dice sí, no, tal vez, o cortas, no. Necesitamos tener una respuesta más explicativa, ¿sale? Fracasar al al expresar opiniones, hay que tener muy claro que hay que opinar, pero siempre y cuando lo puedas comunicar bien, porque si lo comunicas mal, vas a fracasar, ¿sale? Interacción dominante verbal, es decir, Gaby, cuando es esta persona que quiere dominar la conversación, me imagino que te has encontrado a mucha gente que le dices, oye, pero déjame decirte algo, oye, pero no me dejas ni hablar, ¿no? Pues hay que tener mucho cuidado con eso. Hablar de una manera categórica, lo que yo te decía, yo estoy en lo correcto, tú estás mal. No, sí, no, eso cae muy mal. Una manera con categoría, Gaby, con inteligencia, híjole, esas cosas, Gaby, la verdad es que te puedo decir, tómate un curso y te va a ayudar. Y sí, tómalos, entra a la clase, yo te lo estoy explicando, pero realmente, Gaby, sí lo vas a aprender con el paso del tiempo, ¿no? Entonces, procura aprender tus aprendizajes, los que sean a corto plazo, apréndelos rápido para que los puedas ir trabajando en un futuro, ¿sale? Y estar o no de acuerdo en exceso. Entonces, también está mal que a todo digas que sí, y también está mal que digas a todo que no. Siempre tienes que buscar un equilibrio para poder llevar al equipo a la consecución de objetivos. Y de esa manera quitas una barrera emocional. ¿Sale, Gaby? Entonces, hasta hoy le vamos a dejar aquí. ¿Tienes alguna duda de lo que vimos? No, ninguna. Perfecto, Gaby. Espero que estés aplicando todo lo que te enseño. Y la verdad es que yo, no personal, te agradezco que entres a clase, porque la verdad siempre te tengo en mente el lunes, hay que darle clase a Gaby, ¿no? Porque está padre. Sí, muchas Me gracias. encanta que estés y poder interactuar contigo. Es padre grabar la clase, pero no hay nada como con quien interactuar, ¿vale? Sí, Entonces, te dejo ir a descansar, son 6:30, y cualquier cosa, pues estamos en contacto, ¿va? perfecto. Sí, muchas gracias. Cuídate. Excelente tarde. Bye, bye. 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 Bueno, muy buenas, espérenme tantito. Listo. Bueno, buenas tardes, alumnos de la materia de Sociología de las Organizaciones. El día de hoy pasamos a un nuevo tema. Acuérdense que estuvimos compartiendo todo lo que fue dinámica social en un inicio, y pues, estudiamos la dinámica social propiamente, y luego estudiamos las diferentes teorías de la organización, teorías de la organización, así se llama, ¿no? De cómo se estructura y organiza cualquier empresa, ¿vale? Y bueno,
dentro del temario de esta materia, nos lleva a la parte de la sociología de la organización, la sociología de las organizaciones en base al contexto económico, ¿verdad? Porque nuestras empresas también, todas las empresas en lo general, están organizadas, ¿no? Organizadas como todo lo que hemos visto, tiene que haber una especialización, unas empresas para un sector, otras empresas para otro sector, que es justamente lo que vamos a ver el día de hoy, es el primer tema de este nuevo tema, la sociología de las organizaciones en el contexto de la economía, ¿sale? Entonces, el primer tema de hoy es sectores de la economía. Los sectores económicos. La actividad económica está dividida en sectores económicos, ¿vale? Cada sector se refiere a una parte de la actividad económica, que es lo que yo te decía. También las empresas están organizadas por sectores, ¿verdad? Entonces, cada uno de ellos se refieren o están dirigidos a una actividad económica, cuyos elementos tienen características comunes, guardan unidad y se diferencian de otras agrupaciones. Esto es bien importante. La forma en que están distribuidas las diferentes actividades económicas en sectores, obviamente, por sector van a tener características comunes, van a guardar una unidad, pero obviamente se van a diferenciar de las otras. Y ahorita vamos a ver cómo está eso. Su división se realiza de acuerdo a los procesos de producción que ocurren al interior de cada uno de ellos. ¿Cómo vamos a diferenciar a todas? Pues dependiendo a lo que se dediquen a producir. ¿Vale? La división de la economía clásica es de la siguiente manera. Sector primario o sector agropecuario, sector secundario, sector industrial, sector terciario o sector de servicios. Y hay otros que ponen un sector, un cuarto sector, pero sinceramente, dándote mi humilde opinión, y te respeto mucho a mis colegas, a los teóricos, yo me quedo con esta división, creo que es más que suficiente porque abarca todas las áreas de las que vamos a hablar. Ahora, por supuesto que podemos respetar y podemos en algún momento revisar las otras divisiones. En lo personal, yo me quedo con esto. Ok, hablemos del sector primario agropecuario. Es el sector que obtiene el producto de sus actividades directamente, fíjense bien, con la naturaleza, sin ningún proceso de transformación. Dentro de este sector se encuentran la agricultura, la ganadería, la silvicultura, la caza y la pesca. No se incluyen dentro de este sector la minería y a la extracción de petróleo, las cuales se consideran parte del sector industrial. Entonces, el sector primario, ¿por qué es primario? Porque es materia prima primaria, ¿va? Es alimento primario, ¿sale? El hecho de extraer maíz, pues es para las tortillas, ¿sale? Entonces, es de una actividad primaria, ¿sale? Es lo que no sufre ningún proceso de transformación, sino que directamente sale como la leche, ¿sale? La leche la extraemos de ahí, el maíz, etcétera, ¿no? Entonces, ya cuando se industrializan estos productos, pues ya tienen otro proceso. Por ejemplo, los jitomates, la zanahoria, todo eso entra al sector primario, ¿sale? De la economía. Curiosamente, en México, chicos, tenemos parte de nuestra producción del PIB es del sector primario, ¿sale? Pero aunque ustedes no lo crean, hay ciertas contradicciones. A veces lo producimos, a veces no lo producimos, ¿no? Por ejemplo, producimos un chorro de aguacate, pero a veces nos falta producir, no sé, limones, ¿no? Que luego tenemos que traer importados de otro lado. Entonces, es un tema para México, ¿sale? Pero desafortunadamente México es un país exportador en términos de alimentos primarios, ¿no? Pues enlatamos el elotito, enlatamos las rajas, enlatamos los frijoles, ¿sí me explico? Entonces, la verdad es que es un tema, embolsamos el arroz, embolsamos los frijoles, embolsamos las lentejas, ¿sí me explico? Eso es lo que exporta México y es lo que nos compran los Estados Unidos y nos compra el Canadá, en algunos países de Europa también. Eso genera exportaciones, genera ganancia para nuestro país, pero desafortunadamente no nos deja réditos económicos muy grandes.
¿Qué te quiero decir con esto? Que el sector primario es muy importante porque de ahí vamos a, de eso del primario, lo vamos a llevar al segundo nivel, que es la parte de la máquina, de la industria, ¿sale? Para producir productos manufacturados que son los que se venden caros. Entonces, si no tenemos un sector primario fuerte, no tenemos un sector industrial fuerte. Así de sencillo, ¿vale? Y esa es la triste realidad de México. ¿Ok? Ahora bien, México tiene sector primario en algunas cosas desarrollado, pero no se vive de eso, ¿sale? No se vive de exportar aguacates, no se vive de exportar zanahorias, papas y todo eso, arroz, no se vive. Sí deja buena ganancia, pero no se vive de eso. Entonces, el sector primario hay que desarrollarlo en miras de lograr producir con lo que extraemos, ¿sale? Y sí venderlo, algunas cosas hay que venderlas, pero las otras cosas hay que transformarlas para ganar más. ¿Qué es el sector secundario o industrial? Que es lo que yo te hablaba, ¿no? Comprende todas las actividades económicas de un país relacionadas con la transformación, fíjate bien, industrial de los alimentos y otros tipos de bienes o mercancías, los cuales se utilizan como base para la fabricación de nuevos productos. Es lo que yo te decía. Del sector primario, tomamos ese recurso y lo transformamos en otro tipo de producto, ¿no? Entonces, pues podemos extraer petróleo, pero lo transformamos en gasolinas, lo transformamos en chanclas. ¿Te acuerdas que lo veíamos mucho en la primaria y secundaria, ¿no? ¿Cuáles eran los productos derivados del petróleo, ¿no? Y hay una gran variedad. El problema de México es que no los convierte, ¿no? No los transforma. Entonces es muy importante poderlo realizar, porque si, te repito, si nos quedamos en el puro sector primario, estamos exportando cosas baratas que sí nos dejan dinero, pero no vivimos de eso, no nos industrializamos. Entonces, nuestra tirada es explotar el sector primario para poderlos convertir en manufacturas y poder generar mayor riqueza, ¿sale? Este sector industrial se divide en dos subsectores, el industrial extractivo y el industrial de transformación, ¿sale? La industria extractiva, mejor escena, mejor gráfico, no te lo puedo haber puesto, es la extracción minera y del petróleo, ¿no? Tenemos la extracción de la plata, del oro, de los metales preciosos jóvenes, ¿vale? Y obviamente la del petróleo, ¿no? Que sigue estando ahí. Hoy en día hay una discusión que si las nuevas energías y bla, bla, bla. Si ustedes me preguntan mi opinión, yo creo que no hay ningún problema en seguir explotando el petróleo. México es rico en petróleo y podemos usar esa ventaja que tenemos para producir cosas. Lo importante de México es, por eso es que nuestro presidente le está apostando ahorita a una refinería. No es que sea un retrógrada, es que todavía funciona la industria, ¿vale? Que toda la gente le encanta hablar del futuro y del futuro y del futuro. Pues sí, el futuro va a llegar, nos va a alcanzar y México se preparará para eso, o sea, tú tranquilo. Estamos en la cuarta revolución industrial, que es la digitalización de todos los trabajos, es decir, es la posicionamiento de la inteligencia artificial, de las máquinas, de todo esto digital. Y bueno, déjame decirte una cosa, eso está en Estados Unidos en un avance más o menos del, ¿qué te gusta? 80-90%, casi toda la industria en Estados Unidos ya está al 80-90% en su evolución. En México, las industrias apenas van al 10%. ¿Vamos muy atrasados? Sí, pero ya estamos, eso es a lo que me refiero, ¿no? Y nunca vamos a ir al mismo nivel de los países desarrollados, nunca. Por eso son desarrollados y nosotros no, porque no hemos trabajado en nuestro sector primario para convertirlo en un sector secundario fuerte, ¿sale? Entonces México, poco a poco, cada vez más en industria en México, va entrando a la cuarta transformación industrial. Entonces México algún día tendrá que usar la energía del aire, tendrá que usar la energía solar y todas las energías alternas, por supuesto que sí, y las vamos a usar, pero eso no implica que no usemos la energía petrolera. Entonces, yo considero que es un acierto
Y además hoy en día todavía domina mucho la industria petrolera. Aunque el futuro apunta a otra cosa, hoy todavía domina esta industria. Yo quiero todos los petroleros de Texas, a ver si es cierto que a ellos les dicen que eso ya es cosa del pasado, ¿verdad? Por favor, hay que ser un poco más inteligentes. Pero bueno, está el aspecto de la minería, etcétera. Y la industria de transformación, que es el envasado de legumbres, lo que yo te decía, y frutas, embotellado de refrescos, fabricación de abonos y fertilizantes, vehículos, cementos, aparatos electrodomésticos, etcétera, ¿no? Una cosa es importar, hace ratito decía que enlatábamos, no, por eso que me corregí, embolsamos, ¿no? No es lo mismo embolsar unos gramos de frijol, el arroz y exportarlo así, a tener que tener una transformación ya, ¿no? Por ejemplo, las rajas, etcétera, que son productos que tienen que sufrir un proceso de conservación para que pueda ser exportado, ¿no? El durazno en almíbar, por ejemplo, y todos esos productos. Obviamente están los refrescos, los fertilizantes, todos los productos que tú conoces, pues todos los aparatos electrodomésticos, todos los aparatos de computación, todo eso entra en la industria de transformación. Los coches, industria, por ejemplo, que México no tiene. Y la que tiene no es un capital mexicano. Entonces, es un problema que tenemos, ¿verdad? Porque aquí se ensamblan muchos coches, se exportan muchos coches, pero no es un capital mexicano. Entonces, recuerda, el sector secundario, el sector industrial, es toda la transformación del sector primario a producto terminado, a una transformación del producto. Y hay dos tipos de industria, la industria de transformación y la industria de extracción, ¿sale? Y ahí entra la minería, el petróleo, y la de transformación es cuando ya estamos hablando de una conversión del producto. Y por último, el sector terciario o de servicios, ¿no? Este va a incluir todas aquellas actividades que no producen una mercancía en sí, pero que son necesarias para el funcionamiento de la economía, ¿vale? Como ejemplo de ello tenemos el comercio, los restaurantes, los hoteles y transporte, los servicios financieros, las comunicaciones, las universidades, todo lo que tiene que ver con servicios de educación y los servicios profesionales, el gobierno, etcétera. Entonces, este es un servicio, el tercer sector de la economía son los servicios como el internet, todos los restaurantes, los hoteles, las universidades, los médicos, los hospitales, etcétera. Aunque los sectores anteriormente indicados son aquellos que la teoría económica menciona como sectores de la economía, es común que las actividades económicas se diferencian aún más dependiendo de su especialización. Lo anterior da origen a los siguientes sectores económicos, los cuales son, ¿qué está diciendo? Que dentro de estos sectores de la economía vamos a encontrar especializaciones, ¿vale? Dentro del sector primario, pues, ¿qué tenemos? El sector agropecuario, que corresponde al sector primario mencionado anteriormente. El sector de servicios corresponde al sector terciario, mencionado anteriormente, y el sector industrial al secundario, ¿vale? El cuarto es el sector de transporte, que es un ¿qué? Es un servicio. Entonces es parte del tercer bloque de la economía, ¿no? El sector terciario. El sector de comercio también es un servicio que se da y también entra al sector terciario, ¿vale? El sector financiero, igual, nada más que se habla de finanzas, y entra al sector terciario. El sector de la construcción, para construir materiales, etcétera. Entonces, todo esto también es un servicio. Un arquitecto genera sus servicios para construir algo y poner lo que tú quieras. Está en el sector minero y energético. Aquí entran al sector secundario, obviamente, por la industria de extracción. El sector solidario, aquí entra, por ejemplo, la cooperativa Cruz Azul, las empresas solidarias de salud, entre otras. Maestro. Mande.